ya estuvieron presentes ayer. Ahora, en este lugar voy a dar un caso particular más con respecto a la idea de Nikkei o la palabra término Nikkei, categoría Nikkei, haciendo un puente con lo que viene después, sobre todo con la presentación de Facundo Aracima. Hablé un poco de esto ayer, pero yo quiero hablar cómo surgió el término Nikkei en la historia del Estado japonés, como imperio japonés. Creo que algunos ya saben, ¿no? Pero empezando desde la época de los 40, justamente el año 40. Sí, está bien, sí. Sí, 5 o 10 minutos. Bueno, las primeras décadas del siglo XX no existía ese término Nikkei, que surgió después de la guerra. Voy a leer, perdón, ni en las políticas migratorias del gobierno japonés, ni en las comunidades del exterior. Se decía Kaigai Dojo, literalmente traducido como compatriotas de ultramar, para mencionar a la gente japonesa afuera del archipiélago, los que ya habían salido de Japón, ¿no? de ese entonces Japón en ese entonces. O si no, Kaigai Dojo, Kaigai es ultramar, Dojo es compatriota, Do de onaji, Ho de la panza. Y si no, Zairyu Hojin. Hojin es literalmente como conacional, Zairyu es como que está temporalmente está afuera. Luego, cuando el tiempo pasa y aparece la segunda generación a esos emigrantes, empezaron a decir Nisei, la segunda generación. Es ahí cuando aparece Issei. Primero Nisei y después Issei, porque si no hay Nisei no hay Issei. Pero había otro modo de decir, referirse a los Nisei, a la segunda generación, el de Nikkei Shimin. Ahí viene Nikkei como adjetivo. Y Shimin es ciudadanos, o sea, americanos en ese caso. Nikkei como una abreviación de Nihonjin Kei. Nihonjin es japonés, ¿no? Y Kei de línea, o la descendencia. Y no se usaba así todo, Nihonjin Kei no se decía, sino que tampoco existía Nihonjin Kei americano, sino que se decía Nikkei Shimin. También existía Mankei, por ejemplo, de Manchuria, Manchu, Mankei, así como una abreviación, un genérico. Y este concepto de Nikkei Shimin surgió dentro de la colectividad japonesa de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, con un énfasis en Shimin, en ciudadanos. Porque en ese momento los Issei y los japoneses tenían muchos problemas legales y sociales, porque había un ambiente muy fuerte antiasiáticos, y entonces los que tenían la ciudadanía americana era muy importante, que podía poseer la tierra o comprar tierra. Y entonces la condición, por la conveniencia, resaltaban la condición de estadounidenses de los hijos. Y también era conveniente para el Estado de Japón en ese momento. Si bien lo seguían considerando al mismo tiempo japoneses por su ascendencia, por la apariencia o directamente por la raza. Otra cosa importante en esta etapa pre-Nikkeijin es el alcance de la otra palabra que mencioné, Dojo. Esa palabra designaba no solo a la gente de origen japonés diciendo de la sangre, ¿no? De Nanchi Koseki, en continente americano, sino también a todos los súbditos de lo que entonces era el imperio japonés. Es decir, incluía al territorio de ultramar, como Taiwán, Corea, por ejemplo, en Okinawa, que en ese momento no era, ya estaba en Japón, pero que Corea en ese momento, sí, ya estaba, después del 1910 era la colonia. Y también había una palabra como Chosen Dojo, en ese caso, en caso de Chosen, Corea. La gente súbdito en Taiwán decía Taiwán Dojo.
Y ahora, después de la guerra, del fin de la guerra, en el año 57, 1957, se llevó a cabo en Tokio un encuentro llamado Kaigai Nikkeijin Shinboku Taikai, la Convención de Confraternidad de los Nikkeijin de Ultramar. Fueron invitados los dirigentes japoneses que habían emigrado a los países americanos. Fue un intento totalmente oficial, estatal, pues la comisión organizadora estaba compuesta por diputados y senadores. En realidad fue una idea de un diputado, de varios partidos políticos. Participaron algunos ministros de orden nacional, incluso dio palabras el primer ministro de entonces, Nobusuke Kishi. Y fue ahí donde apareció por primera vez la palabra Nikkeijin, así Nikkeijin, no Nikkei o Kaigai Nikkeijin, Nikkeijin Ultramar. De hecho, era autorizado por el mismo gobierno desde su origen ese término. La novedad con este término era que, utilizando el ya conocido adjetivo Nikkei, de Nikkei Shimin, no distinguía los Issei de los Nisei ya. Abarcaba a todos los miembros de las comunidades en los países del continente americano. Mejor dicho, se borró la distinción entre la primera y la segunda generación. De ahí en más, van a considerar a los Issei igual que a los Nisei, o sea, todos los que ya no están viviendo en Japón. Este evento, Kaigai Nikkeijin Taikai, sigue realizándose inclusive hoy en día, con una frecuencia anual. Desde la segunda vez pasó a llamarse Kaigai Nikkeijin Taikai, y, o sea, esta convención funcionó como el ámbito oficial en donde se inventa, por decirlo así, y se establece la palabra y el significado para luego instalarse definitivamente. Y más importante es que esta convención, este evento, es justamente la continuación del evento que se llevó a cabo en el año 1940, bajo el nombre de Kaigai Dojo Tokyo Taikai, dentro del marco de la gran celebración del año Imperio Japonés 2600, sí. Interpelando a los Teikoku Shimin, el súbdito imperial, en el exterior, llamando Kaigai Hatten no Senkusha, como pionero del desarrollo en el Ultramar. Lo mismo se dijo en el evento del año 57, así que justamente era una continuación, donde solo cambiaron el término, de Dojo a Nikkeijin. Ahora, ¿por qué se tenía que inventar una nueva denominación, un nuevo término? Será para distinguir al japonés del ex japonés, primero, ¿no? Digo ex japonés en el sentido de aquellos que salieron del país y renunciaron a formar parte de la sociedad japonesa. Pero entonces, ¿por qué se tenía que distinguir? Porque en aquella época quedaba todavía de Japón una imagen demonizada, negativa, que sea imperialista, invasor, y necesitaba lavar la reputación, ya que en los años 50 Japón restablecía la democracia y tenía una nueva constitución pacifista. Entonces, no podía seguir llamando japonés a los que siguen estando en otros lugares, sobre todo en los países americanos. Y si salían de Japón, ya deberían ser como embajadores de la paz, siendo ciudadanos, buenos ciudadanos en otro país, como se los llamaba a los dirigentes que asistían a la conferencia. En la primera conferencia se notaba el contraste que hacía cuando decían ustedes los Nikkei, nosotros los japoneses, ustedes son los guest, como Okiakusama. Y cuando decían nosotros los japoneses, agradeciendo esto por la ayuda, como ir a otros artículos que enviaban a Japón durante la época de ocupación. También se les decía, ustedes son buenos ciudadanos en los países del continente americano y van a informarle a la gente de tales países cómo estamos ya restaurados democráticamente, así literalmente. Más directamente sería, háganse extranjeros llamados japoneses. Así se establecieron nuevos vínculos con los japoneses del exterior, más adecuado al contexto postcolonial. Es el sentido de borrar la imagen del Japón imperialista.
Para concluir, podríamos decir que el concepto Nikkeijin siempre ha sido para el Estado, ¿no? El Kaigai Nikkeijin, solo que con la parte de Kaigai tácita sobreentendida. ¿Cómo estamos con el tiempo? Bueno, para ir cerrando, no quiero revolver el pasado para decir que no, ni que significaba esto, no es eso, sino que yo quería poner, como dije, un caso más para hacer ruido, para eso vine, sobre el concepto de Japón o japonés o Nikkei, ¿no? Porque hay muchos sentidos de Nikkei, muchos significados de la palabra japonés o Japón. Y quería mostrar un caso particular, específico, de que un concepto de un grupo o algo nacional está muy condicionado por un contexto muy político de una cierta época. Es eso. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias.